El objetivo claro fue detener la distribución de los libros de texto gratuitos en el Estado de México. No es un tema de que se queden sin libros. Hay diferentes amparos. Este amparo que presentamos nosotros no es el único. Por supuesto que hay un tema político, porque el tema no es un tema partidista. Hola, ¿qué tal, seguidores de AD Noticias? Nos encontramos una vez más en una nueva emisión de la entrevista AD. En esta ocasión nos encontramos con Alfonso Bravo, representante del PAN ante el IEM, pero en esta ocasión como abogado. Hola, Isabela. Un saludo a todos los que nos ven en este espacio tan importante de la entrevista de AD. Muchas gracias. Pues Alfonso, el motivo de que nos acompañes el día de hoy básicamente es para hablar del tema del momento, que son los libros de texto gratuitos, poniendo un poco a la gente en contexto. Tú fuiste el abogado que interpuso el amparo para frenar en este momento la distribución de los libros de texto en el Estado de México. Así es. Sí, bien, como lo dijiste a la hora que me presentaste, como abogado, se acercaron a mí organizaciones como lo son la Unión Nacional de Padres de Familia, el Capítulo Estado de México, el Frente Nacional por la Familia, Coparticipación y algunas otras organizaciones, Alianza de Maestros. Son 11 organizaciones en total las que se acercaron con nosotros para pedirme precisamente el apoyo para llevarles a padres de familia este amparo. Yo lo asumo y acepto llevar este amparo primero como abogado, pero también como padre de familia. Yo también tengo un hijo, Carlos, mi hijo Carlos, que va en quinto de primaria, y mi hijo Juan Pablo, que va en segundo de secundaria, y también me preocupa la educación que están recibiendo mis hijos. Y entonces le entramos a elaborar este amparo indirecto para detener, el objetivo claro fue detener la distribución de los libros de texto gratuitos en el Estado de México. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué buscan la detención? ¿Qué es lo que analizaron en los libros de texto? Bueno, hay dos partes de las que nos quejamos. Una es primero de forma. Es la Ley General de Educación y los lineamientos para elaborar los planes educativos y los libros de texto marcan un procedimiento, una serie de pasos para hacer los libros de texto. Estos pasos indican que tiene que haber una convocatoria pública dirigida a todo mundo para que especialistas y expertos en las diferentes materias puedan conformar un comité, que este comité diseñe los contenidos. Luego deberá de pasar a una consulta más amplia con las autoridades educativas de todo el país, con los docentes, muy importantes, quienes van a impartir estos contenidos, y con los padres de familia. Porque los padres de familia somos, en principio, los primeros responsables de la educación de nuestros hijos, y nos interesa la educación que imparte las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, porque los libros de texto gratuitos son para todos, no solo son para las escuelas públicas, son para todas las escuelas. Este proceso no se hizo. Lo hicieron en lo oscurito, no hicieron convocatoria, no consultaron a los estados, no consultaron a los docentes y no nos consultaron a los padres de familia. Lo hicieron en lo oscurito con unos especialistas que en principio no se sabía quiénes eran, ahora ya se sabe que están comandados por un venezolano que viene de la dictadura chavista, que está integrados los especialistas por gente que nunca ha estado metida en el ámbito educativo, que no tiene la especialización para las diferentes materias que se imparten y bueno, esto se hizo en lo oscurito, eso es lo más grave.
no se sigue el procedimiento. Es un tema primero, es la primer queja. Y la segunda queja que metemos es, pues, los contenidos no son los contenidos de calidad que queremos los padres de familia para nuestros hijos. Por ejemplo, el ciclo escolar anterior tenía un libro de matemáticas que era aproximadamente de 300 hojas. Ahora, en matemáticas nos ponen un folleto en donde son 9 hojas, que además trae mal hechos los ejercicios matemáticos. Es decir, no trae bien los resultados. El libro de español, la parte correspondiente a español, trae faltas de ortografía. Por favor, ¿no? O sea, es aprender a leer y escribir, y pues hay que aprender a leer y escribir bien, y la ortografía es importante en ello. Y además se ven contenidos ideologizados de forma preocupante. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el libro Guía para el Maestro, se le dice al maestro que le tiene que hablar a los niños sobre las clases sociales y que hay fundamentalmente 2 tipos de personas: los opresores y los oprimidos. Y debe de buscar que el niño se pueda identificar dentro de un grupo de estos dos, de estas clases sociales, de opresores y de oprimidos. Oye, tenemos que caminar hacia la reconciliación nacional, hacia buscar que los muchachos salgan adelante, darles las herramientas para salir a competir un mundo cada vez más difícil, y no perder el tiempo en buscar, decirles, oye, tú eres oprimido o tú eres opresor. Aparte desde el término sumamente grave. Y así lo dice, en esos términos, lo dice la guía para el profesor, ¿no? También hay contenidos que no están dedicados a las edades de nuestros hijos. En quinto de primaria, niño de 10 años, se les pide que hagan una maqueta de cómo es una eyaculación del miembro masculino. Oye, eso no le toca a un niño de 10 años. Claro, hay que dar una educación sexual a los niños, pero debe ser la correcta y debe ser la adecuada a su edad. Vienen para niños más chiquitos, para los niños de 6, 7 y 8 años, les enseñan que puede haber niños con vagina y niñas con pene. Bueno, la verdad es que no es una información correcta para esa edad. No, lo que nosotros decimos, a ver, la educación tiene que ser una educación de calidad basada en contenidos científicos. Como lo dice el artículo 3 constitucional, precisamente por eso estamos yendo a la justicia, a través de un juicio constitucional que es el juicio de amparo. El artículo 3 constitucional dice que la educación deberá de ser pública, laica, gratuita, de calidad, con contenidos científicos, excluyendo todo tipo de fanatismos y de división social. Bueno, estos libros de texto son todo lo contrario a lo que dice nuestra Constitución. Viene división social, los contenidos no son científicos, traen errores graves. Por ejemplo, en geografía ponen que Guanajuato y Querétaro no tienen frontera, cuando son 2 estados que comparten una gran franja de límite. Bueno, un mapa de la República Mexicana con división, ¿no? Bueno, ir a cualquier papelería a pedir uno, ¿no? Ahí dibujaron uno mal hecho que tiene un error grave. ¿Cómo le vas a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a permitir que nuestros hijos tengan una deformación en su educación de esta naturaleza?
que de matemáticas aprendan a hacer malas operaciones, porque eso es lo que te dice el libro cuando el libro trae errores en las operaciones matemáticas. Que en español aprendan a escribir con faltas de ortografía, porque un libro de español que te enseña español con faltas de ortografía, lo que te enseña es a tener faltas de ortografía. Que en geografía no sepan la ubicación de los estados. Es decir, la verdad es que tiene contenidos muy malos. Es realmente un atentado al futuro de este país. La educación es fundamental para que el país salga adelante, para que nuestros hijos salgan adelante. Y estos libros van en sentido totalmente contrario. ¿Y qué opinas de las personas que también debaten como ese punto? O sea, tú precisamente ahorita tocabas el tema de que pues la educación tiene que ser laica, tiene que ser gratuita, tiene que ser de calidad. Pero sabemos que asociaciones como el Frente Nacional por la Familia siempre han estado respaldadas por la Iglesia, ¿no? Por ejemplo. O sea, muchos de estos puntos, e incluso la Iglesia ya se ha pronunciado respecto a los libros de texto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, vivimos en una sociedad plural y todos tenemos derecho a pensar en base a nuestra formación, a nuestras ideas y a nuestros valores. Nosotros no estamos en contra, y te lo digo muy, muy claro y que le quede claro a todo el mundo, no estamos en contra de diferentes formas de pensar. Pero lo que queremos es que a nuestros hijos se les enseñen las cosas científicas, no cosas ideológicas. A ver, cada quien puede, fíjate, por ejemplo, hablando de la comunidad LGTB, ellos se autoascriben, es decir, es un tema de un sentimiento. Yo me siento que soy de este género o de este otro o de ningún género, soy no binario, ¿no? Es un sentimiento. Y bueno, yo respeto el sentimiento de cada quien, pero a mis hijos enséñale lo que es científico, lo que dice la biología. Y lo que dicen las ciencias sociales, en este caso, porque, por ejemplo, tocaste dos temas muy importantes, ¿no? En este caso, los estudios de género, que son educación de ciencias sociales. Tocas también el tema de la organización social, ¿no? De los opresores, los oprimidos, que también hay diversas teorías científicas que corroboran que, pues, el estatus de las clases sociales en las que vivimos, el modelo económico que tenemos, pues, normalmente favorece a cierto grupo de personas, ¿no? ¿Cómo tratar de tomar también esa parte? O sea, están tomando en consideración no solamente los estudios, no sé, matemáticas, biología, sino también en ciencias sociales, historia, economía. Sí, mira, yo lo que te digo es, hay que enseñar al respeto de las ideas y a la tolerancia en cuanto a esas cuestiones sociales. A ver, yo no le puedo imponer, ni lo pretendo, mi forma de pensar a nadie. Si yo creo que lo correcto es tener una familia numerosa, no se lo puedo ir a imponer a nadie, ¿no? Es mi forma de pensar. De la misma manera, nadie puede venir a querer imponerme su forma de pensar, porque entonces ahí ya estamos fallando. Lo que debe haber es respeto. Yo respeto la forma de pensar de otros, como esos otros deberían de respetar mi forma de pensar. Eso es lo que se debe de educar en las ciencias sociales, porque eso es lo que hace que la convivencia social sea correcta, sea adecuada. Si en la ciencia social queremos imponer una manera de pensar, entonces lo que generamos es división, lo que generamos es rechazo de aquel a quien se le quiere imponer una manera de pensar, porque eso no es correcto, no es lo correcto. Decía, y cuántas veces no hemos escuchado la frase de Montesquieu de no estaré de acuerdo con tu forma de pensar, pero defenderé con mi vida el que la puedas expresar y tu derecho a pensar de esa manera. O sea, a ver, no es que estemos diciendo, dicta lo que yo creo, no. Es
pues respeta lo que todo el mundo creemos. Por eso hay ciencias exactas como son la matemática. A ver, 4 y 4 es 8, ¿no? Como 2 y 2 son 4. Y habrá una persona que pueda pensar o querer decir, no, es que, pues mira, si le pongo, le quito, entonces 2 más 2 van a ser 7. Pues no, a ver, es una ciencia exacta, ¿no? En el español, a ver, la ortografía tiene sus reglas ortográficas, ¿no? No podemos nosotros de repente decir, pues vamos a cambiar la ortografía o escribe como quieras, ¿no? Porque es un tema, pues una ciencia exacta. La biología es una ciencia exacta. No la podemos variar, ¿no? Un perro, por más que yo quiera que sea gato, pues no va a dejar de ser perro. Va a seguir siendo perro, aunque lo disfrace y le ponga quién sabe qué cosas. Eso es biología, no lo puedo yo variar. Entonces, las ciencias exactas se deben de enseñar como ciencias exactas. Las ciencias sociales, en donde hay diferentes formas de ver al mundo, de ver la vida, de ver a la sociedad, de comportamiento, incluso, bueno, ahí lo que hay que educar es al respeto y a la tolerancia, ¿sí? Pero de todos, sin querer imponer formas de pensar a nadie. Eso es una cosa importante. Y precisamente estos libros no están enseñando a ese respeto y a esa tolerancia. Están queriendo imponer una visión de unos cuantos sobre la visión que tenemos otras personas. Y en ese sentido, ¿han consultado alguna institución educativa para respaldar el amparo que se interpuso aquí en el Estado de México? Te comentaba, tenemos entre las asociaciones que acompañan este amparo a la Alianza de Maestros. La Alianza de Maestros es una asociación de maestros que tiene más de 50 años. No es una asociación nueva, es una asociación que tiene más de 50 años, integrada por maestros y maestras que se dedican a la docencia pues, desde siempre, ¿sí? Y allí pues, no hay una institución única como tal, pero bueno, están los docentes, están los que imparten las clases. Porque precisamente cuando ¿no? ustedes dieron a conocer en su rueda de prensa que iban a buscar como estos mecanismos para evitar la distribución de los libros de texto, nosotros tuvimos acceso pues, a los compañeros de la Alianza de Maestros y precisamente nos comentaban que solamente unos cuantos daban clases en escuelas públicas. ¿Eso no podría afectar un poco la visión? No. A ver, la educación privada y la pública no debe ser diferente. Bueno, el contexto... La obligación constitucional y la educación debe de ser de calidad, tanto en lo público como en lo privado. No podemos empezar a decir, bueno, pues entonces que en las escuelas privadas no se use y no se enseñe lo que dicta el Estado y en las escuelas públicas sí. A ver, queremos acortar las diferencias sociales, queremos reducir la brecha que hay entre unos y otros, queremos que haya una sociedad que vaya creciendo en calidad en todos los sentidos. Pues eso empieza en la educación, y empieza en la educación pública y privada. No podemos nosotros hablar de que la educación pública, como es gratuita y como la imparte el Estado, pues entonces puede tener errores de matemáticas, de español, de geografía, de biología, y la que es privada, como la paga el papá, entonces esa, pues que no tenga esos errores. No, espérame. Por eso mismo, porque la educación pública es gratuita y es la que imparte el Estado, debería de ser la que tuviese más calidad y más cuidado desde el principio. Porque aparte es a la que accede la mayor parte de nuestros niños, a la educación pública. Entonces, no podemos decir, pues bueno, es que
como es la pública, pues no... Está bien que haya errores ortográficos, ¿no? Está bien que no se puedan hacer bien las operaciones matemáticas. Eso no podemos consentirlo de ninguna forma. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ahora ya consiguen el amparo, la suspensión provisional, pero sabemos que el Estado de México es la entidad con la matrícula escolar más grande del país, ¿no? Entonces, esta entidad va a iniciar el ciclo escolar el lunes sin estos materiales educativos. Sí. Mira, no es un tema de que se queden sin libros. Hay diferentes amparos. Este amparo que presentamos nosotros no es el único. Hay un amparo anterior que presentó la Unión Nacional de Padres de Familia a nivel nacional desde abril de este año, mucho antes de que este tema fuera el tema del momento, ¿no? Pues desde que empezamos a enterarnos de cómo venían estos contenidos. Ese amparo ya tuvo una resolución final, es decir, ya fue revisado y probadas las cosas. Y ya el juez dijo que no se siguieron los procedimientos y que los contenidos no están elaborados de forma correcta. No están unificados con los planes de estudio. No están actualizados con los planes de estudio. Pues a ver, es bien sencillo. Si tú quieres construir una casa y tienes un plano, pues pones los muros donde dice el plano, ¿no? No empiezas a quitar los muros porque se te va a caer el techo, ¿no? Es lo mismo, por eso es seguir el plan educativo. Bueno, ya el juez dijo en aquel amparo que cubre a toda la República que los libros de texto, estos no deben de ser usados y los que deben de utilizarse son los del ciclo escolar anterior, que aparte, pues no es una cosa de imposible realización. La verdad es que los del ciclo escolar anterior, ahí están, tanto en forma digital, hubo un excedente importante en impresos que pueden ser distribuidos. El gobierno tiene Talleres Gráficos de México, que tiene una capacidad de producción enorme y puede hacer frente a esto. ¿Por qué lo hicimos nosotros en el Estado de México si ya había este amparo? Me podrás decir. Pues lo que pasa es que la autoridad educativa del Estado de México se estaba haciendo, pues, decimos coloquialmente, como que la Virgen le habla, ¿no? No estaba atendiendo, diciendo, no, yo no sé. Yo no estoy enterado. De hecho, se pronunciaron a favor, ¿no? En los últimos días, el secretario de Educación, Gerardo Monroy, él salió a comentar que se iban a distribuir con normalidad los libros de texto. Sí, se pronunció y uno de sus pretextos fue: yo no estoy enterado de ninguna acción judicial. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una acción judicial en donde lo vinculamos directamente a él, vinculamos directamente a CIEM, vinculamos directamente al gobernador, para que no pudieran decir eso, precisamente. ¿Qué es lo que sigue entonces? Lo que sigue es ver que se cumpla la orden del juez, ¿sí? El día lunes hay lo que se llama, en términos jurídicos, una audiencia incidental, es decir, de aquí al lunes la Secretaría de Educación del Estado, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, tendrán que contestar simplemente diciendo qué está pasando hasta hoy con la distribución, y el juez, con lo que ellos contesten y lo que nosotros ya dijimos desde nuestro amparo, tendrá que decidir si esta suspensión que nos otorgó el día miércoles se mantiene, se modifica en algo o se elimina. Tendrá que ver esa determinación. Y tendrá que ver los apercibimientos a las autoridades para decirles que si no cumplen con la instrucción, con la resolución del juez, están cometiendo un delito federal, que puede ser penado con cárcel, hasta 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, eso es
lo que sigue de forma muy inmediata. Y luego seguirá el trámite del juicio, que podrá llegar a tardar pues entre 4 y 6 meses. Ok. ¿Y qué va a pasar? Tengo entendido que los alumnos de preescolar ya se habían distribuido estos libros en su totalidad. ¿Van a verificar que no se empleen en las escuelas? La orden de la suspensión lo que dice es no se distribuyan, ¿no? Y el tema de no se distribuyan es fundamentalmente pues no se utilicen. ¿Qué tiene que hacer la estructura de la Secretaría de Educación Pública y de CIEM? Pues la verdad es que es suficientemente capaz para desdoblar una instrucción muy rápido, pues a través de sus coordinadores regionales, de sus supervisores, de sus directores de escuela. Es una instrucción rápida que se puede dar. Los libros no es que ya estén distribuidos a los alumnos, no, están distribuidos a las escuelas, ¿no? La distribución final, el último paso de la distribución es cuando se le entrega al niño o al padre de familia. Y eso todavía se puede detener. Correcto. Y en este sentido, no te dejé acabar hace rato que me comentabas sobre algunas otras organizaciones, instituciones de educación superior, universidades. ¿Consultaron alguna? Mira, hicimos una revisión con expertos, con expertos que son docentes, con expertos que conocen de la materia y... ¿De alguna institución en particular? De diferentes instituciones, tanto de la UNAM como de la Salle, la Universidad de La Salle, como de la Universidad Panamericana, como de la Universidad Metropolitana, de diferentes instituciones. Consultamos a expertos, no una institución como tal, sino a expertos que pertenecen a diferentes instituciones. Okay. Y aparte de diferentes corrientes de pensamiento, ¿sí? No todos de una sola corriente de pensamiento, porque, pues, como hace rato decíamos, a ver, yo no te puedo imponer mi manera de pensar, pero tampoco quiero que me la impongan. Entonces, pues bueno, consultamos con diferentes gentes que piensan de diferente manera en diferentes temas, ¿no? Y el resultado es que los contenidos no están bien elaborados. El problema es que no están bien elaborados. El problema es que se nos dijo que venía una nueva escuela mexicana en donde era importante la participación de la sociedad. Y hacer unos planes educativos y unos libros de texto en lo oscurito, como se hizo, no es promover la participación de la sociedad. Lo que nosotros estamos haciendo, invitar a los padres de familia que no están de acuerdo con la educación que se les va a impartir a sus hijos, de sumarse a un esfuerzo de un amparo, a un esfuerzo de manifestarse en contra de esta imposición del Estado, eso sí es fomentar la participación ciudadana. Y precisamente hablamos, algo que ha causado mucha polémica desde siempre, no solamente desde la implementación de estos nuevos libros de texto, es la educación sexual, ¿no? De cómo le llevan a los niños esta educación sexual. ¿Hay una edad específica para que ellos sepan qué es la educación sexual? La educación sexual se debe de dar desde el primer grado de kinder. O sea, en todo momento, las personas de forma natural, ¿sí? Somos sexadas, ¿no? Y esa instrucción debe de darse desde todo el tiempo. Incluso los padres de familia, desde que nuestro hijo es chiquito, antes incluso de que vaya a la escuela, pues le vamos enseñando, ¿sí? Pero debe de ser adecuada a la edad del niño. No es lo mismo hablar con un adolescente que está, o un menor que está terminando la secundaria, ¿no? Hace rato leía, por ejemplo, una nota de que en el Estado de México se ha incrementado de forma
considerable los embarazos en adolescentes. Ujú. A ver, ¿tiene que haber una educación sexual? Por supuesto. Entonces, a los niños de secundaria, pues les tienes que hablar de cómo prevenir un embarazo. Pero es lo que les toca a su edad, ¿no? A los niños de kinder les tienes que hablar de la limpieza, del cuidado de sus partes, del pudor, ¿no? O sea, la educación sexual debe ser en todo tiempo, pero conforme a la edad de la persona. A un chiquito le enseñas cosas sencillas, lo vas enseñando. A un jovencito pues le vas diciendo cosas más complejas. No llegas y le dices a un niño de quinto de primaria que te haga una maqueta sobre la eyaculación. Pues no está en su edad. Pero es natural, ¿no? O sea, es algo fisiológico, o sea, comienzan a conocer su cuerpo, ¿no? Sí es natural, pero en su edad. Ok. O sea, lo que yo te digo es, a ver, no te digo que no se le va a enseñar a un niño en algún momento cómo es. Pues, tendrá que llegar, pero tiene que ser en la edad adecuada. Pues, si no lo haces en la edad adecuada, en vez de informar, estás desinformando. En vez de formar, estás deformando. ¿Sí? La educación sexual, por eso debe de ser permanente, pero de acuerdo a la edad de la persona. Nosotros no nos oponemos, yo no me opongo a la educación sexual, para nada, al contrario. Creo que una educación sexual correcta podría evitar que tengamos embarazos en adolescentes, por ejemplo, si se les enseña de forma correcta y en el momento adecuado. Y están considerando en este mismo sentido, digo, todos los cuerpos son distintos, ¿no? Pero hay casos de niñas de 10 años que han sido abusadas y están embarazadas, ¿no? O han sufrido un embarazo que pone su vida en riesgo. ¿Cómo frenar ese conocimiento del cuerpo basándonos solamente en la edad? ¿Hay algo más que la edad? No, bueno, es que la edad te dice mucho. A ver. Claro. Tú no puedes generalizar una educación a todo mundo por cosas que además no deberían de suceder. A ver, el abuso sexual no debería de suceder. Pero sucede. Pero no debería de suceder. Y no lo puedes combatir maleducando. O sea que lo que debes de hacer es educar bien, por ejemplo, en el tema del pudor. Y poderle decir a los menores desde que son chiquitos, oye, si alguien te toca, ¿no? Desde que están en kinder, si alguien te toca, porque es un tema de pudor, si alguien te toca o alguien te pide que le muestres tus partes íntimas, debes de inmediato irlo a contar a tus papás, por ejemplo, o a tus maestros, ¿no? O sea, debemos de educar al cuidado. No decir, bueno, pues como va a haber, como hay abuso infantil, entonces enseñémosle a los niños a ponerse condones. ¿No? No, a ver, las soluciones a los problemas, hay problemas gravísimos, horrorosos. El tema del maltrato infantil, el tema del abuso infantil. El abuso sexual infantil además es gravísimo porque se da en los círculos, en una gran parte se da en los círculos más cercanos. Y es muy complicado. Pero pues, se debe, no porque suceda, podemos cambiar la forma de lo que debe ser. Tenemos que buscar combatir, atacar de forma clara y certera ese tipo de cosas que suceden. Pero debemos de ayudar a que haya una educación correcta, que permita esa misma educación también prevenir muchas cosas que se dan, ¿no? Oye, hay muchos embarazos de adolescentes, entonces repartamos condones en todas las secundarias.
¿qué vas a fomentar? Que haya más embarazos. O que conozcan los métodos anticonceptivos. No, el que conozcan los métodos es parte de la educación sexual y debe de darse. Pero debe darse en su momento. Si tú empiezas a hacer cosas para que los muchachos empiecen a probar, pues lo que tienes es como consecuencia es eso. Porque de hecho muchas personas han tomado como la parte de, digo, la información ya está al alcance de todos, ¿no? Tomas tu teléfono, lo buscas y puedes acceder a ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer que los jóvenes tomen decisiones informados o eso es lo hagan que te uso estoy de... diciendo. Pero, por ejemplo, es que el hecho de decir no vamos a comentarles a los estudiantes de secundaria, no sé, sobre los métodos anticonceptivos... A ver, yo no te dije eso. Yo lo que te he dicho es, desde primero de kinder hasta toda la vida tenemos que darles los contenidos de educación sexual a los niños. ¿Qué contenidos? Pues el que le corresponde a su edad. A un niño de primaria no le vas a enseñar sobre métodos de control natal. Porque no es lo que le toca. Hacerlo en ese momento es malinformarle al niño. Es deformarle su educación. A niños que empiezan a estar en una edad en donde sus órganos ya están desarrollándose y pueden empezar. Entonces esos hay que enseñarles ya sobre cómo se cuidan esas cosas. Yo nunca he dicho no eduquemos en eso. No, yo lo único que digo es en su momento, en la edad que le toca. Si tú lo haces antes, estás deformando. Si lo haces después, pues ya llegaste tarde, porque ya el muchacho ya aprendió por sus amigos o por el internet o por la propia curiosidad. ¿Cuándo lo tienes que hacer? Pues en el momento que le toca de acuerdo a la edad. Sí hay algunos, no, que pues están más despiertos, más despiertitas, ¿no? Sobre todo las niñas que maduran en esas cosas más rápido, ¿no? Hay unas un poco más despiertas. Hay otros, pues un poquito más lentitos en el desarrollo, porque las personas ninguna somos igual. Pero sí hay un promedio de edad en donde vamos sabiendo las diferentes cosas. Lo que nosotros decimos es, debe de ser adecuado a la edad. Volviendo a los libros, no traen los contenidos de acuerdo a la edad. Y supongamos que el juez determina que se va a continuar con la repartición de los libros de texto. ¿Qué sigue para la asociación? Bueno, para este grupo de asociaciones. ¿Van a acatar la instrucción del juez o van a continuar buscando que se modifiquen los contenidos? Bueno, nosotros vamos a pedir que se aplique la ley. Nosotros lo que vamos a pedir y lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley, porque para eso está la ley, para cumplirse. Y no es, si no van a cumplir la ley y si la propia autoridad no va a cumplir la ley, pues quitemos las leyes y vivamos en anarquía en donde cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿no? O cambiemos de sistema político y dejemos de ser una república democrática y volvámonos una monarquía en donde un solo personaje decide todo sin leyes. Eso es lo que nosotros decimos. A ver, primero que se cumpla la ley. Y segundo, que se respete nuestro derecho como papás a participar y a opinar sobre la educación que se le da a nuestros hijos. Porque ese es mi derecho como papá. Y diversos padres mostraron su voluntad, ¿no? A continuar con este amparo. Ustedes recabaron firmas. Nosotros recabamos firmas. Tenemos, hace un momento, antes de entrar aquí a esta entrevista, me estaban hablando para decirme que hay
un grupo importante de papás del Valle de México que ya se organizaron para juntar más firmas y que si a qué horas me las traen. ¿Cómo las están recabando? Tenemos centros de acopio de firmas, digámoslo así. Tenemos una oficina de personas que nos han prestado sus oficinas de manera voluntaria, ¿no? Tenemos una oficina en Toluca, tenemos una oficina en Metepec, tenemos una oficina en Cuautitlán Izcalli, una en Naucalpan, una en Texcoco, una en Ciudad Nezahualcóyotl y otra en Coacalco. Entonces, ahí están llegando la gente a firmarnos, porque debe ser aparte, yo he explicado, tiene que ser una firma física, no es una firma por internet, donde solo pongo mi correo electrónico, no, es una firma física. Nos tienen que acompañar su credencial de lector para que el juez vea que la persona sí existe, ¿no? Y el acta de nacimiento del menor, para acreditar que soy papá con un niño en la edad de educación básica y no pues, soy cualquier persona, ¿no? O sea, tienes que acreditar tu derecho. Claro. ¿Tienen algún estimado de firmas para conseguir? La semana anterior, cuando hicieron la rueda de prensa, comentaron que tenían 52,221 firmas, ¿no? No, esas sí son electrónicas, okay. Ya se entregaron al Congreso. Mira, de forma electrónica, toda esta gente se ha manifestado. Esas firmas electrónicas nos sirven porque le acercas a la gente que puede expresar su opinión y utilizas la tecnología pues, para poder hacer sentir un poco el sentir, la percepción de la sociedad respecto de algún tema, ¿no? Pero ya para el tema judicial, en donde la firma es autógrafa, hay que probar que uno existe y que es papá, de esas tenemos nosotros, no está fácil porque hay que juntarlas, sí. Elaborar, la verdad es que es un trabajo increíble, ¿no? A mí me llegaron, para este primer amparo, me llegaron casi 100 expedientes, ¿no? Y procesarlos, pues te llevas un ratotote, ¿no? Porque hay que armarlos, hay que ver, te llevas un buen momento. Sin embargo, esperamos, tenemos unos chats en donde le estamos informando a la gente de cuál es el centro de acopio más cercano a su domicilio, dónde puede llegar, cómo nos los puede hacer, en donde tenemos más de 2,500 personas registradas. Entonces, estamos recuperando o esperando a que se acerquen a los centros, armando toda una logística que es compleja, ¿no? ¿Aproximadamente ahorita cuántas llevan? Ahorita andamos rondando por ahí de las 400, 450 más o menos. En un rato más que llegue a mi oficina, espero que hayan llegado ya algunas que venían de Naucalpan y otras que venían de Texcoco. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, tú como, en este caso, representante legal, pero representante de todas estas asociaciones, ¿no? Que van con ese fin común. ¿Qué le dirías a la sociedad en general con respecto a este tema de los libros de texto? A lo que yo les digo es, nosotros lo que buscamos es una educación de calidad para nuestros hijos. Nosotros queremos una educación que esté basada en contenidos reales, en donde se les enseñe a nuestros hijos las matemáticas como deben de ser, que aprendan a hacer operaciones correctas, sumar, restar, dividir, multiplicar, con las técnicas actuales, que aprendan bien el idioma español, que sepan leer, escribir de forma correcta, hablar, expresarse de forma correcta, que tengamos una educación que esté pensando en el futuro, que esté pensando cómo nuestros hijos podrán incorporarse
un poco más adelante a un mundo globalizado, en donde tendrán que aprender a tratar con gente que piensa diferente. Una persona que llegue a, no te lo voy a poner muy lejos, una persona que trabaje en la zona industrial de aquí de Toluca, va a tener que tratar de repente con gentes de otras nacionalidades, que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, y tendrán que respetarla, y tendrán que pedir que se respete nuestra cultura. Y eso es lo que queremos que se les enseñe en la escuela. Lo que queremos que se enseñe en la escuela es que se les dé una educación de calidad, que les dé las herramientas a nuestros hijos para enfrentar al mundo un poco más adelante. Lo que no queremos en nuestra escuela, lo que no queremos para nuestros hijos es una educación con errores en matemáticas, con errores en ortografía, con errores en geografía, con errores en biología, en donde además se quiera enseñar un fanatismo y una ideología hacia un régimen político que, gracias a Dios, se acaba en un año. Y otra pregunta. Alfonso, ¿consultaron a niños? Sí, por supuesto. En su nivel, ¿no? Oye, a ver, ¿tú estás de acuerdo? ¿No? Por supuesto que se consultó a niños. Mira, yo tengo, pues la verdad es que bendito sea Dios, mi trabajo en mi despacho como abogado, represento a varios clientes que tengo por todo el estado, tengo, bendito sea Dios, trabajo ahí. En mi actividad pública, pues bueno, platicábamos hace rato que se ha estado acumulando y encimando los procesos y los trabajos. Y pues yo sí quería presentar este amparo, pero no estaba buscándole tiempo. Y en mi experiencia personal te lo platico. Estaba yo platicando con mi esposa sobre esto cuando llegó Juan Pablo, mi hijo, y me dijo: oye, papá, yo sí quiero que lo hagas. No estoy de acuerdo en que me vayan a dar un libro en donde vengan faltas de ortografía. No me habló de todas esas otras cosas que platicamos hace ratito. No, me dijo: no estoy de acuerdo con que me den un libro con faltas de ortografía. Ayer, en la mañanera, ¿no? Pues este señor, bueno, a pregunta expresa, Sí. ¿usted ya los revisó y tienen errores? Que dijo: bueno, sí hay errores en ortografía, en algunas operaciones matemáticas. Pues nada grave, nada grave. Dijo que tenían menos errores que los anteriores. No, espérate, no deben de tener errores en ortografía. Tú te dedicas a la comunicación. ¿Qué pasa si ADE, que es un medio prestigiado, de repente en su columna tiene faltas de ortografía? Sí, claro. ¿Qué dirías tú? Ay, pero pues es que tenemos menos que antes, o que otros. O sea, no es concebible. O sea, no puedes. No debes de tener errores de ortografía, De ningún tipo. ¿no? ¿Qué pasa si en tu página web le pones un error de ortografía a la programación? Pues tu medio ya no se va a ver. Esta entrevista ya no va a salir si tiene una falta de ortografía en la programación. Entonces, a ver, no es, tienen menos, no deben de tener errores, ni ortográficos, ni de matemáticas, ni de geografía, por el amor de Dios. No nos metamos en los otros temas, ¿eh? Con esos 3 es suficiente. ¿Qué les vas a enseñar a los niños?
a escribir con faltas de ortografía. ¿Qué les vas a enseñar a los niños? ¿A que no sepan hacer una multiplicación, una división? ¿Y así los vamos a mandar luego al mundo? Y luego esos vamos a querer que sean nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros médicos, nuestros dentistas. O sea, no sé si me explico lo grave que es que tengan esos errores. Quítale toda la parte del fanatismo ideológico, de la educación en la diversidad o no. Quítale esas cosas. Hagámoslo a un lado todo eso. Vamos a permitir en serio que a nuestros hijos se les enseñe a escribir con faltas de ortografía. Y pasándonos rápido a otro tema, que te tengo que preguntar porque lo mencionaste. Mucha gente dice que es un tema político. ¿Qué tendrías que responder a eso? A ver, decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Sí, pero no, y bueno. La política, entendida de forma correcta, es involucrarse en los asuntos de la polis, es decir, los asuntos de la ciudad. Por supuesto que hay un tema político, ¿Es un porque tema el tema no es un tema partidista. Yo hice esto en mi calidad de abogado. No he mencionado al partido en el que milito en ningún momento, ¿eh? Sí. Ni en esta entrevista ni en las otras. En mi militancia partidista es mía. Claro, mi partido está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Mis senadores han salido a declarar al respecto. La semana pasada, el jueves, si no me equivoco, hubo un foro en el Senado de la República en donde hubo expertos, instituciones, organizado por la senadora Josefina Vázquez Mota, para hablar de este tema. Pero no estamos aquí viniendo a tratar de jalar votos. No, a ver, estamos peleando la educación de nuestros hijos. Político es porque pues, cualquier cosa que influya en la sociedad tiene que ver con la política. Correcto. ¿Sí? Partidista no. Partidista fuera si yo viniera a decirte, es que en mi partido estamos haciendo, y mira qué buenos somos, y entonces vota por mí. No. No es partidista este tema, es un tema de la sociedad. Y, por supuesto, quienes estamos en la sociedad, formemos o no parte de un partido político, nos interesa. Y a mí me interesa mucho la educación de mis hijos, pero aparte me preocupa mi país. No solo me preocupa la educación, me preocupa mi país. ¿Qué vamos a hacer con niños que van a salir sin aprender a hacer bien las operaciones matemáticas? Sin sumar y restar adecuadamente. En serio, es que ese es el problema. El problema es ese, ¿y luego cómo vamos a competir en el mundo? Estas inquietudes han tenido oportunidad de acercarlas al gobernador, porque precisamente lo que decía el presidente ayer es que el gobernador no se ha pronunciado en contra de estos libros de texto, ¿no? Nosotros le hicimos llegar al gobernador un escrito en donde le manifestamos estas preocupaciones. ¿Tuvieron respuesta? No. Okay. Que ojalá lo hubiéramos tenido como lo han hecho otros gobernadores de otras entidades, ¿eh? Por ejemplo, en Jalisco, el gobernador mandó a hacer los propios libros de texto, no estos, sino un material educativo correcto, sin faltas de ortografía, sin errores en las operaciones matemáticas. Yo te digo, los niños de Jalisco van a tener más oportunidades que los niños de otros lugares. En Chihuahua pasó lo mismo. En Aguascalientes igual.
O sea, pues, los niños de Aguascalientes, los niños de Chihuahua, van a tener más oportunidades que los niños del Estado de México. Pues, híjole, a mí me parece que los papás del Estado de México, pues tenemos que pedir que también nuestros hijos tengan esas oportunidades y esa calidad para salir adelante. En la vida, cuando salgas adelante, cuando nuestros hijos tengan que enfrentarse a sus trabajos, cuando dejen de ser niños y se conviertan en adultos y tengan que mantener una familia y buscar chamba, no les van a preguntar esos temas de si estás de acuerdo o no con la comunidad LGTB o si sientes de X sexo. No, les van a preguntar si saben multiplicar. Pero también los van a discriminar también por otro tipo de cosas. Les van a preguntar si sabes hacer una operación matemática. Les van a preguntar si saben de líneas de producción. Les van a preguntar si saben escribir. No, esos otros temas, la verdad es que en el mundo productivo no sucede. En el mundo productivo te respetan por cómo piensas. ¿En qué mundo productivo? En el mundo productivo. Tú ves las empresas a nivel internacional y a nivel nacional. Pero hay casos de discriminación. Están abiertos a todas esas cosas sin problema y no... A ver, en el mundo productivo lo que importa es que produzcas bien. Démosles herramientas a nuestras próximas generaciones para que se incorporen en ese mundo. Y te lo digo, es sencillísimo, no es un tema de ideología, es un tema de que la ortografía esté bien escrita. Un tema de que las matemáticas sí sean matemáticas. No estoy pidiendo mucho. Claro. No estoy pidiendo mucho. Y no sé si quienes están a favor de los libros de texto, no sé si el gobernador del estado o el secretario de Educación, Monroy, estén de acuerdo en que los niños del Estado de México aprendan a escribir con faltas de ortografía. O que no aprendan matemáticas de forma adecuada. Esa sería mi pregunta. No sé si ellos estén de acuerdo en eso. Y eso es lo que quieran para las próximas generaciones del Estado de México, aunque les queden 15 días en el gobierno. Muy bien, Alfonso. ¿Algo más que te gustaría agregar para la gente que nos está viendo? Solamente decirles que es muy importante que nos involucremos en los problemas de nuestra comunidad y sobre todo en la educación de nuestros hijos. Si nosotros como papás no nos involucramos y no cuidamos la educación de nuestros hijos, nadie lo va a hacer por nosotros. Yo invito a todos a que revisen cada quien en lo particular los contenidos de los libros. Y si están de acuerdo en que sus hijos aprendan con faltas de ortografía, que aprendan mal geografía, que aprendan mal matemáticas, pues sigan con ellos. Pero si revisan los libros y ven esos contenidos, por favor, acérquense a los maestros que son muy buenos. Tenemos excelentes maestros en el Estado de México, en las escuelas públicas y en las privadas. Excelentes maestros. Acérquense con ellos. Pídanles que dejen a un lado esos contenidos y que le enseñen bien a nuestros hijos, porque estamos hablando de su futuro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y espero que en lo que siga nos continuemos viendo para saber qué pasó, cuál será el siguiente paso en este tema de los libros de texto. Por supuesto. Muchas Yo estoy gracias, siempre Alfonso. a la orden. Te agradezco mucho. Y muchas gracias a ustedes, comunidad de AD Noticias. Nos vemos en la siguiente entrevista AD. Muchas gracias.